Bueno, el vivo de hoy es, como verán, 7 pasos para emprender trabajando. ¿Sí? A ver, un segundo. Eh, bueno, ahí empezamos. Bueno, este vivo es parte de un curso que estamos promocionando, que es Emprender desde cero, que bueno, sale 75.000 pesos, está en nuestra tienda online y pueden pagarlo hasta 3 cuotas sin interés o con un 15% de descuento pagando por transferencia bancaria. Por el día de hoy, y porque se conectaron a este vivo, van a tener un 10% de descuento con la palabra pasos, con el código pasos en ese producto. Y bueno, automáticamente se aplica ese descuento que, bueno, se suma al 15% si lo llegan a pagar con transferencia bancaria. También es algo que se pueden ver en las reuniones de diagnóstico gratuitas que estamos promocionando por los primeros meses de la consultora. Bueno, vamos a comenzar con a lo que venimos el día de hoy, ¿sí? Nosotros les dijimos que, bueno, con la palabra pasos también en nuestras publicaciones les íbamos a entregar una plantilla que, bueno, sigue estando, está tanto en nuestra tienda como nos la pueden pedir, en la cual vamos a ir viendo los distintos puntos que nos permiten ordenar nuestro proceso de comenzar a emprender mientras estamos trabajando, ¿sí? Bueno, en realidad son 7 pasos, pero los terminé simplificando en 3 etapas en realidad, que vendrían a ser preparar, construir y escalar, ¿sí? Que son 3 etapas bien diferenciadas y hoy vamos a ver de qué se tratan, ¿sí? Bueno, el primer punto, como decíamos, es preparar. ¿Qué es preparar? Bueno, prepararnos para hacer este cambio, ¿sí? Eso implica tener más o menos los conceptos de lo que queremos hacer, tratar de bajar a tierra un poco todas esas cosas. El domingo pasado vimos una plantilla que era la plantilla de modelo de negocios que nos permitía bajar a tierra los conceptos del emprendimiento en general. Pero esta plantilla es un poco más amplia y tiene en cuenta nuestra vida, digamos, nuestros objetivos vitales, por así decirlo. ¿Sí? Porque se supone que el emprendimiento, más allá de darnos dinero para poder comer, este, la idea es que nos permita tener otro tipo de vida que en este momento nuestro trabajo no nos lo está permitiendo. ¿Sí? Eso es algo muy típico de quien emprende. Entonces, bueno, por donde empezamos es por el estilo de vida objetivo que queremos tener, ¿sí? O sea, cómo nos vemos nosotros en un futuro, no sé, serán 2 años, 3 años, 10 años, depende de lo que tarde en madurar cada proyecto, cómo nos gustaría vivir. Entonces, ahí hay algunas preguntas básicas, pueden ser más, pero bueno, estas son bastante importantes, que son, ¿cuántas horas querés trabajar? Si querés trabajar solo en un equipo, si querés trabajar desde tu casa, con un local aparte, porque no querés mezclar el trabajo con tu hogar, o si querés vivir viajando y bueno, y trabajando remoto por ahí. Eh, Después tenés cuánto querés ganar por mes, si necesitas hacer otras tareas, o sea, por ejemplo, típicamente es las madres solteras, por ejemplo, que necesitan combinar el trabajo con criar a sus hijos, o bueno, los padres solteros, pero eh, bueno, ese tipo de cosas son bastante importantes para definir la idea, más allá de la cual vaya a ser, ¿sí? Y después que no crees más en tu vida, que bueno, nada, eso va a depender de cada uno, pero de nuevo, normalmente cuando alguien quiere cambiar de un trabajo a otro tipo de soporte vital, digamos, piensa en algo en particular. No sé, no quiere estresarse más, bueno, eso es algo bastante relativo, pero bueno, es importante porque si uno diagrama su idea para que sea algo sencillo, por ejemplo, capaz que no nos interesa ni viajar, ni ganar tanto, ni demás, sino simplemente estar tranquilos, bueno, ese es lo que no querés más en tu vida es el estrés, o la pobreza, o, bueno, lo que sea, no depender de nadie, obviamente siempre hay varios, pero siempre hay uno que es más importante.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿en cuántas horas querés trabajar? Yo puedo poner, no sé, 6 horas al día, por ejemplo. Obviamente son deseos, todo esto, pero bueno, es hacia donde apuntamos. Después, si nos gusta trabajar más solos o en equipo, por ejemplo, a mí me gusta más trabajar en equipo, pero bueno, ustedes ya sabrán lo que desean. Si es de casa, con local o viajando, en lo personal, por ahora viajar no me interesa demasiado, y bueno, tener un local me parece ideal, pero bueno, eso es a futuro. Entonces yo pongo con local. ¿Cuánto querés ganar por mes? Esto es muy amplio y, de nuevo, es más deseo que realidad, pero no sé, tranquilamente alguien puede decir, yo quiero ganar 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 10 millones de pesos. Va a depender el proyecto que hagas y las cosas que vayas a tener que hacer en tu proyecto de ese objetivo que uno se visualiza ganando. No sé, ganando, no sé, 3 millones. Bien. ¿Necesitas hacer otras tareas? Bueno, en mi caso no, pero a ver, qué sé yo, criar hijos, por ejemplo. Entonces, bueno, necesitamos una flexibilidad de tiempo, necesitamos poder ir a los actos escolares, podemos poder ir a buscar a los chicos al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta a la hora bueno, de armar esta idea. ¿Qué no querés más en tu vida? No sé, por ejemplo, depender de alguien. O sea, tener jefes, digamos, por ejemplo. Bueno, y ahí ya tenemos nuestro primer punto ya más o menos hecho, ¿sí? Esto, por supuesto, puede agigantarse y puede ser mucho más grande y realmente visualizarnos, quiero estar viviendo en tal lado, no sé, lo que sea. Pero es importante que uno lo tenga en cuenta, porque si no, siempre viene la desilusión. O sea, me metí en esto, capaz que gano mejor, o capaz que me desarrollé en lo que quería desarrollarme. Bueno, también eso puede ser de desarrollo profesional. Quiero que poder hacer, quiero poder dedicarme a lo que yo estudié, por ejemplo, y ganar bien, por ejemplo. Eso puede ocurrir en muchas profesiones que están mal pagas hoy en día. Bueno, eso tiene que estar en algún lado y uno lo tiene que visualizar. Después, esto se lee primero en estilo de vida objetivo, después en los recursos que disponemos en este momento trabajando. ¿Sí? Las horas disponibles que tenemos por semana, por ejemplo, no sé, puede ser desde tengo 2 horas por semana, puede ser tengo 2 horas por día, no sé, 2 horas por semana. Un poco más, pongámosle, no sé, 6 horas por semana. Un domingo en la mañana, por ejemplo, como ahora. De hecho, nosotros pensamos nuestros vivos y demás en función de eso, nuestros cursos también, en función de normalmente alguien que trabaja más o menos de 9 a 18 y que, bueno, pueda estar presente. Bueno, después tenemos el dinero a invertir, que, bueno, esto es algo bastante variado, pero esto ya vamos a ver que después hay otros dineros que vamos a tener que tener, como por ejemplo para poder sostenernos. Pero bueno, el dinero a invertir específicamente en el negocio puede variar mucho y bueno, cada uno sabrá su situación personal, pero supongamos, no sé, 2 millones de pesos es lo que tenemos para invertir. Después podemos poner nuestras habilidades y conocimientos, las máquinas y herramientas que tenemos en nuestra casa o en algún taller o en algún proyecto que hayamos hecho o que nos puedan prestar. Y los contactos, que es vital, es súper importante, sobre todo en ciertos rubros. Proveedores, posibles clientes, personas que tengan experiencia para que les puedan dar alguna mano. Bueno, contactos en general. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo habilidades y conocimientos, no sé, soy ingeniero, además hice, no sé, un curso de barista, por ejemplo. Hoy en día es muy común que la gente tenga varias habilidades y conocimientos que no tienen mucho que ver con una cosa con la otra. Pero bueno, por ejemplo, en el caso que nos pusieron de quiero poner una cafetería, bueno, hice un curso de barista, entonces puedo, de alguna manera, poner una cafetería. Y máquinas y herramientas, bueno, la cafetera, no sé, la tenía en mi casa o no sé,
horno hogareño que tengo en mi casa para las cosas dulces, una heladera también hogareña y demás. Lo que tengo en este momento, o sea, después puedo conseguir o lo que sea, pero es lo que tengo en este momento. Y contactos, no sé. Tengo el contacto de un proveedor de, no sé, de harinas o de materias primas, digamos. ¿Sí? Y también conozco, no sé, una nutricionista, por ejemplo, que puede estar con mi negocio, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, nada, estos son cosas que ustedes sabrán eh, la dificultad que podemos llegar a- a tener, digamos. Digamos, la profundidad con la que podamos llenar los distintos puntos. Entonces, bueno, por ejemplo, como nos vinieron a consultar, nuestra idea de negocio puede ser poner una cafetería, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso poner una cafetería no es tan compatible ni con criar hijos, este, ni, bueno, principalmente con criar hijos, pero bueno, por ejemplo. Y después tenemos el tema de las cosas a conseguir. Como dijimos, hay cosas que puede ser que ustedes no tengan en este momento, pero que pueden llegar a conseguir, que pueden llegar a comprar en algún momento, que le pueden llegar a pedir prestado a alguien o que pueden llegar a aprender. Entonces ahí empezamos a poner, no sé, por ejemplo, un curso de pastelería, por ejemplo. Son cosas que yo no sé, pero quizás podría llegar a saber y bueno, nada. ¿Sí? Bien. Entonces pasamos a la segunda etapa, que es construir, ¿sí? Y a su vez tiene tres secciones. La primera, que es la que vamos a ver más largo y tendido, es la de los tres modelos de negocio. Si ustedes vieron el vivo anterior, nosotros les enseñamos cómo se puede hacer un modelo de negocio y cómo ese modelo de negocio puede ir mutando. O sea, una vez que yo hice más o menos todos los campos que tiene la planilla, Em, yo les voy a estar dejando el video cuando grabe y lo suba a YouTube esta transmisión. Pero ahí habíamos visto que a medida que íbamos completando el modelo de negocios, después íbamos viendo, bueno, cómo ajustar a la realidad todas las cosas que habíamos puesto. ¿Sí? Em, bien. En este caso, como lo que estamos buscando es emprender mientras trabajamos, o sea, no podemos darnos el lujo de estar mucho tiempo sin trabajar porque, no sé, nuestros ahorros no son tantos o, bueno, la incertidumbre de poder vender o no y demás, es bastante relevante eso. Entonces lo que podemos pensar es en tres negocios distintos, pero que en realidad apuntan a lo mismo, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el negocio inicial, el sostenible y el ideal. O sea, el ideal sería el cómo ustedes quieren vivir. O sea, yo quiero, no sé, ganar un montón de plata, poder viajar y demás. Bueno, probablemente al principio no puede hacer eso la realidad. Pero bueno, está bien que nosotros lo tengamos en cuenta. Después tenemos el modelo sostenible, como decíamos, que es el modelo en el cual yo puedo decir, bueno, voy a trabajar de esto. Voy a tener que esforzarme, no va a ser fácil, eh, va a haber un esfuerzo además incluso que el emprendimiento de, no sé, vivir ajustado o lo que sea. Pero bueno, es algo que me puede llegar a dar una plata similar a la que hoy en día estoy ganando trabajando para otra persona. Y después está el primer modelo de negocios que tenemos escrito, pero es el último que recomendamos hacer, que es el inicial, que es entender cómo empezar, cómo hacer un negocio que podamos gestionar mientras trabajamos, ¿sí? Entonces, yo recomiendo empezar por el ideal porque normalmente es lo que nosotros tenemos en la cabeza. Me encantaría hacer tal cosa. La realidad es que normalmente no se puede pasar así de una. Entonces, bueno, después vamos creando, digamos, eh, las cosas que tenemos que ir construyendo para llegar, ¿sí?
Entonces, acá tenemos el modelo de negocios que habíamos visto en la anterior sesión, en el anterior vivo, ¿sí? En donde tenemos distintos campos. No lo voy a dar con mucho detalle, lo pueden ver en el otro video, pero bueno, podemos poner la propuesta de valor que es vender cafés. Vender cafés con pastelería rica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aunque esto suene muy pavote, es importante entenderlo? O sea, es decir, bueno, tiene que ser una buena pastelería. ¿Sí? Es no mentirnos. Lo más importante de todo esta plantilla es no mentirte. O sea, decir, bueno, quiero vender cafés con pastelería rica. Entonces no voy a apuntar a que sea barato o no voy a apuntar a que la gente se lo pueda llevar, o sí, ya eso verán. Y lo podremos ver, por ejemplo, en las consultorías gratuitas, o bueno, en las consultorías. ¿Sí? Eh, pero bueno, entonces después, si se acuerdan, nosotros empezamos con la relación con los clientes y los canales, por el medio en el cual voy a vender café con pastelería rica, por ejemplo. Entonces los canales serían básicamente el local, ¿sí? Es bastante raro que pidan, por ejemplo, por delivery algo de cafetería. No es que no pueda ocurrir, pero es más raro. La relación con los clientes, bueno, ahí acuérdense que era cómo hacemos para llegar a los clientes y que vayan a nuestros canales, a los lugares donde nos van a comprar. Entonces, por ejemplo, ahí en las cafeterías, por ejemplo, ahí hay un poco más de Instagram y de ese tipo de cosas. Instagram, campañas con influencers. eh, y bueno, ahí también va a ser importante nuestro diferencial, ¿no? Sobre todo en un mercado tan saturado hoy en día como son las cafeterías. Y acuérdense, de nuevo, ahí volvemos a la propuesta de valor, empezamos a pensar la diferenciación, etcétera. Pero bueno, después ponemos un segmento de mercado que no sé, personas de 16 a 45 años del barrio de Almagro, por ejemplo. Entonces, si se acuerdan, en el segmento de mercado, nosotros lo que buscábamos era saber más o menos cómo se comporta la gente a la que le queremos vender, cuánta gente es y demás. ¿Sí? Eh, bien, los recursos clave van a ser, bueno, local, cafetera, mostrador y, no sé, bueno, y sillas y mesas. ¿Sí? En esta etapa, en la etapa del negocio ideal, de quiero una cafetería a pleno eh, física. Después pensamos en las actividades clave, bueno, hacer café, atender al público y puede ser también limpieza, por ejemplo. Es importante que estén limpias. Ese tipo de actividades. Pueden haber muchas más y lo verán ustedes. Después tenemos los socios clave, por ejemplo, bueno, en el caso de que no hagamos la pastelería rica, sino que la compremos, por ejemplo, puede ser un buen proveedor de, de, de facturas, por ejemplo, o de tortas, ese tipo de cosas. Normalmente cuando tenemos una sola cafetería y sobre todo una chica, no conviene demasiado que lo hagamos nosotros, porque es, digamos, demasiado esfuerzo, digamos, para la poca estructura que tenemos y para las pocas ventas que podemos llegar a tener. Después tenemos la estructura de costos, que son los variables, o sea, el café, la comida. Acuérdense que los variables son los que tengo que pagar si vendo, básicamente. O sea, el café, si no vendo a nadie, bueno, compré solamente el café para tener en stock y poder hacer, pero no gasté de más. Ahora, los fijos, ahí sí voy a tener el alquiler, los servicios e impuestos. Y, por ejemplo, supongamos un café ideal, un café que se mueva, va a necesitar, por ejemplo, sueldos. Va a necesitar gente que haga el café, gente que atienda, probablemente con vos solo no alcance. ¿Sí? Y después, bueno, tenés las fuentes de ingresos que pueden ser, no sé, café, tortas y facturas. Y los secundarios que, bueno,
En este caso no hay demasiados ingresos secundarios, pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Sí? Em, pero bueno, acuérdense que eran fuentes de ingresos, eran las fuertes, son los principales, son los que realmente te van a dar una buena cantidad de ingresos, y los secundarios que bueno, si se dan, y si no, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestro negocio ideal, es cómo queremos vivir de acá a 5 años, por ejemplo. ¿Sí? Pero después tenemos, por ejemplo, nuestro negocio sostenible, ¿sí? Que habíamos hablado, que sería un negocio que, bueno, nos puede llegar o sea, puede llegar a ser nuestro ingreso principal, aunque vivamos ajustados, ¿sí? Pero puede reemplazar a nuestro trabajo y, por lo tanto, evitar, digamos, el estrés de tener dos trabajos, digamos. Y es bastante importante porque ese negocio sostenible va a ser el que te va a permitir realmente escalar, el que te va a permitir hacer todas las estrategias para que ese café deje de ser, o este emprendimiento, digamos, deje de ser, bueno, algo que hago como una changuita, digamos, a realmente un buen negocio. Y no solamente algo parecido a lo que ya venís haciendo, pero por tu cuenta. Que puede ser un objetivo, pero bueno, normalmente con todo el esfuerzo que hiciste, tratás de que te permita vivir bien. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos decir, bueno, hago también una cafetería de esas tipo boutique, chiquitita, ¿sí? Que solamente esté yo, que cobro, atiendo un par de mesitas que hay ahí en la vereda, eh, hago el café, incluso puedo hacer alguna que otra pastelería. O sea, tengo poquitas cosas para comer, pero las hago yo mismo y por lo tanto me ahorro algunos costos eh, para esa escala, ¿sí? Ya después para mucha más pasa a ser contraproducente hacerlo uno mismo. Bueno, en una cafetería boutique con café rico, café de especialidad, como le dicen ahora, y tortas. No sé, por ejemplo, una variable puede ser hacer tortas alemanas, supongamos, o ese tipo de cosas así más eh, raras, digamos, ¿no? Algo que te dé esa diferenciación. Eh, digamos, es importante entender eso de la diferenciación. Eh, entonces, en este caso, por ejemplo, podemos tener esa diferenciación. Tenemos tortas étnicas, por así decirlo, o cosas distintas a la normalidad. O tortas veganas pueden ser también, por ejemplo. Eh, o, o dietéticas. Vamos a ir por dietéticas. ¿Sí? Entonces son cosas como más sanas y puedes pensar ya toda la propuesta de valor alrededor de algo un poco más verde, más fruta, más ese tipo de cosas. Y ahí, bueno, de vuelta al canal, vas a necesitar un local. Tu relación con los clientes pueden comenzar con un tímido Instagram, pero puede ser más callejero, o sea, tener un buen cartel o, digamos, invitar a entrar. Puedes manejar el tema por la arquitectura, poner mucha madera o ese tipo de cosas que son como más cálidas. eh, la arquitectura del local. Y bueno, y no sé, eh, alguna campaña con influencers de nutrición o algo así, en el caso de que sean cosas más dietéticas. Y tu segmento de mercado, bueno, puede ser más o menos el mismo, pero capaz que es un barrio un poco más limitado. O sea, no vas a tomar a todo el barrio como tu mercado, sino, no sé, 10 manzanas alrededor de la población, digamos, o sea, no sé, gente que vive a 2 cuadras, más o menos son 9 manzanas en realidad, 2 cuadras, 1 cuadra y media. Eh, y bueno, o sea, va a ser menos gente, probablemente van a haber menos clientes que en un café mucho más grande y mucho más definido, pero bueno, ya vas empezando a tener movimiento. ¿Sí? 10 manzanas alrededor y, no sé, vecinos eh, de no sé, puede ser ahí un poco más grandes, pues un poco menos se maneja por modas o ese tipo de cosas, y pueden ser vecinos de 25 a 65 años. Recuerden que esto del segmento de mercado no significa que no le van a vender a gente que no sea de ese segmento de mercado, significa que apuntan y todo lo que vayan a hacer de la empresa
va a apuntar a que ese tipo de personas esté contenta con lo que están, eh, lo que están proponiendo. ¿Sí? Bueno, las actividades clave ahí van a tener de vuelta, hacer café, atender eh, y, no sé, en este caso cocinar eh, las cosas de pastelería que van a vender. ¿Sí? Los recursos clave van a ser una cafetera, un mostrador y en este caso quizás algún horno un poco más profesional, chiquito pero poco más profesional. ¿Sí? Y en el caso de los socios clave, acá sí aparecen otro tipo de socios, como por ejemplo, nutricionistas o personas, digamos, que se dedican a ese tipo de negocios, ¿sí? A las tortas dietéticas, a los alimentos dietéticos y demás. Entonces, por ejemplo, acá podemos agregar, no sé, mayoristas de verdulería, nutricionistas, como dijimos, influencers fit o ese tipo de cosas, que pueden ser sus socios clave, o sea, pueden ser personas que los ayuden a hacer las recetas, o en el caso de los nutricionistas sobre todo, en el caso de los influencers fit, bueno, hacer alguna movida de que vayan a tu cafetería y charlen sobre tal tema, etcétera. Eso también está bastante relacionado con la relación con los clientes eh, y demás. Después tenemos la estructura de costos, que va a ser similar en el caso de los variables, el café, eh, digamos, la comida o las materias primas para la comida, etcétera. En el caso de los variables y en el caso de los fijos va a ser el local, los servicios e impuestos. Esto no va a variar, pero no tenemos sueldos, por ejemplo. Si tenemos un local chiquitito, bueno, nosotros con lo que trabajamos nos bastamos y nos sobramos, no nos alcanza para pagarle a alguien más. Pero bueno, podemos más o menos vivir de eso, ¿sí? O sea, esto estamos pensando en un cafecito chiquitito, tipo kiosco, con una ventanilla, ¿sí? Eh, bueno, las fuentes de ingreso de vuelta van a ser las mismas, café, comida. Y los secundarios también va a quedar medio vacío porque no hay tantos ingresos secundarios en este negocio, ¿sí? Bien, entonces ahí ya tenemos nuestro segundo modelo de negocios, que es, de vuelta, como dijimos, el negocio sostenible. O sea, la situación en la cual uno puede decir, dejo mi laburo, bueno, vamos a ver las condiciones que hay que tener para dejar el laburo, pero eh, hago un plan y puedo salir del trabajo, vivir de esto, aunque sea muy ajustado, y empiezo a laburar en llevarlo a otra cosa, la cafetería, ¿sí? Entonces, el último que nos queda es el negocio inicial, que es lo que les había dicho. O sea, el negocio inicial es lo que puedo empezar a hacer mientras trabajo. Claramente, mientras trabajo no puedo tener un café, ¿sí? Pero sí puedo, por ejemplo, vender tortas, digamos, dietéticas, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, puede ser que esas 6 horas que tengo los domingos a la mañana puedo dedicarlas a eh, cocinar tortas o distintas pastelerías que no usen harina o lo que sea. ¿Sí? Porque, bueno, hice un curso de pastelería, bla, 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 y lo puedo hacer. Em, entonces, la propuesta de valor en ese caso sería tortas nutritivas, no, dietéticas. Entonces, por ejemplo, esas las puedo vender por un Instagram, por, por un WhatsApp, puedo venderlas, no sé, hay distintas formas, pero bueno, puedo ir haciendo un buen Instagram donde voy vendiendo tortas nutritivas y ahí de vuelta. La relación con los clientes va a ser campañas con algún influencer. En este caso no sería influencers de gastronomía, ¿no? Los que conocemos algunos seguramente que van a algún local a comer tal cosa. Bueno, acá no van a poder ir a un local a comer tal cosa, pero, por ejemplo, pueden ser influencers fit que
regalen como premio tus tortas de frutas, no sé. Bueno, en ese caso, eh, a ver, sí, sí. En ese caso, van a poder, van a poder llegar a la gente a través de otro tipo de otra forma, ¿sí? Con menos gastos y demás, pudiendo hacerlo con los recursos que tienen disponibles en este momento en donde están trabajando, pero bueno, van a ser algo mucho más chico, probablemente no los deje en ese momento vivir de eso, e incluso puede ser que no ganen plata. O sea, hay algo interesante de estos negocios iniciales, que ahora lo vamos a ver con el siguiente punto, que es el producto mínimo viable, que es que el principal valor de esta etapa no es ganar plata, aunque a uno le dé un poco de bronca, pero seguramente vas a trabajar muchísimo más de lo que ganes, muchísimo más. Tenés que hacer un montón de trabajo, por ejemplo, en redes sociales, en este caso, incluso puede incluir algún curso o tener que andar haciendo prueba y error de las tortas que vos quieras hacer. Digamos, todo este tiempo es, no digo perder plata, pero casi. O sea, muy probablemente sea ganancia cero. Y no está mal. O sea, tu objetivo es, bueno, de acá a 6 meses, esto va a más o menos estar encaminado, más o menos tener clientes, más o menos, ¿no? Y decir, bueno, estoy ganando una guita más o menos lógica, y bueno, y le meto con todo a eso, ¿sí? Pero es importante entender que este negocio inicial no tiene por qué ser el gran negocio con la super rentabilidad, ¿sí? Bien, entonces el segmento de mercado ahí quizás incluso puede ser más grande, o sea, mi segmento de mercado puede ser la ciudad de Buenos Aires eh, y no sé, personas que se cuidan con las comidas de 30 a 65 años, ¿sí? Obviamente ese segmento de mercado no voy a poder atacar todo ese segmento de mercado, como siempre es así. El segmento de mercado uno aspira a, bueno, el 1% de ese mercado puede llegar a comprarme. O el 4% de ese mercado depende obviamente de nuestras estrategias y un montón de cosas. Eso lo, de vuelta lo podemos ver en nuestras consultorías. Eh, pero bueno, o sea, entender cuál es ese mercado y poder acercarnos con estas campañas con influencers o incluso alguna feria que quizás haya los fines de semana. Muchísima de la gente que uno ve en las ferias los fines de semana son en realidad personas que tienen otro trabajo y hacen eso de una forma para ir apuntalando otro negocio o para despuntar el vicio en algunos casos. Pero bueno, entonces pueden ir a vender a distintos lados, pueden ir generando, digamos, sinergia con eso. ¿Sí? Bueno, en este caso los recursos clave pueden ser tu heladera, que habíamos dicho al principio, la heladera doméstica de casa, ¿eh? Y el horno de casa, ¿sí? Bueno, quizás tengas que comprar alguna que otra asadera, algún que otro, pero son cosas como bastante básicas y que puedes comprar. No sé, utensilios, ¿sí? Y, y no mucho más. O sea, obviamente vas a tener que comprar algunas cosas más, pero básicamente con eso, bueno, un celular, como habíamos dicho en el video anterior y demás, pero son como recursos que probablemente hasta tengas. Acá lo más importante va a ser vos, digamos, lo que vos sepas hacer, ¿sí? Eh, entonces acá vamos a tener actividades clave que van a ser cocinar la pastelería esta fit, bueno, o sea, cocinar, entregar, que ahí vas a tener que pensar bien cómo hacer esa logística, tampoco es tan complicada, pero bueno, puedes decir, bueno, mira, puedes retirarlo los sábados a la tarde. Eh, Puedes hacer un servicio de entregas los domingos a la mañana de tanta plata. No sé, ahí verás cómo, con el tiempo libre que tenés después del trabajo, cómo podés armar esa rutina, que también la podemos pensar en las consultorías. Pero bueno, es relativamente sencillo. ¿Sí? Cocinar, entregar, comprar la materia prima, que bueno, la puedes pensar con, le compro un distribuidor que viene todos los sábados a la mañana y me trae todo.
Bueno, todavía no vimos compras, en algún momento vamos a hacer un vivo de compras, pero los distribuidores normalmente tienen todo, o sea, están pensados para las personas que están en pastelería, por ejemplo, pero no tienen los precios más baratos. Entonces, capaz que te venden la verdura, las frutas, por ejemplo, pero no te la venden tan barato como si hubiera sido al mercado central. Ahora, ir al mercado central para un pequeño emprendimiento y después comprar la harina en no sé dónde y comprar un costal enorme de harina, puede ser muy caro, o sea, puede ser muchísimo esfuerzo para muy poca venta. Entonces, quizás al principio te convenga ese distribuidor y después ese distribuidor desaparezca y empieces a hacerlo de otra manera. ¿Sí? Por eso, de nuevo, esta cosa de quizás no ganes plata y está bien. ¿Sí? Siempre y cuando vayas cuidando los costos y vayas diciendo, bueno, está bien, en este momento los costos no me dan, digamos, para tener un margen, pero cuando pueda escalar un poco y organizarme de otra manera, van a dar, bueno, vas a estar en buen camino. Y esa es otra de las cosas que nosotros vemos en las consultorías y que vemos también en el curso de Emprender desde cero. ¿Sí? Bueno, y después tenemos los socios clave. Bueno, socios clave pueden ser, no sé, un sobrino que tiene una bicicleta, que te puede llevar las tortas. Bueno, de nuevo, alguna nutricionista que te tira alguna pista de, bueno, cómo armar esas tortas y que realmente sean dietéticas y no simplemente tortas de fruta. Eh, no sé, alguna persona tu profesor de pastelería o profesora de pastelería, que normalmente en esos cursos está medio pensado para que en algún momento emprendas o algo y bueno, están un poco dispuestos a ayudarte. ¿Sí? Y bueno, después tenés la estructura de costos que variables van a ser muy similares. Vas a tener, bueno, en este caso no tendrías un café, porque el paso de ponerte un café sería el negocio sostenible, pero en el variable eh, vas a tener la materia prima para hacer tortas, vas a tener estos fletes que, bueno, a tu sobrino le vas a pagar algunos mangos, pero le vas a pagar cuando tenga que hacer el viaje. Y, no sé, packaging, por ejemplo. ¿Sí? Que bueno, es un poco diferente porque tenés que hacer alguna cajita o algo para vender la torta, pero bueno, es más o menos lo mismo. Y después tenemos los costos fijos, que ahora estos, la maravilla que tiene es que van a ser muy bajos, porque podés hacerlos de tu casa, por ejemplo, en un principio. Entonces hay pocos costos fijos. Eh, bueno, pagar el monotributo quizás, si hay que facturarlo. Bueno, puede llegar a ser algún tipo de... No, o sea, básicamente es monotributo. O sea, no se me ocurre mucho más que monotributo. Después podemos pensarlo. Pero más allá de eso y algún que otro consumo de electricidad mayor o de gas mayor, que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta igual, pero más allá de eso no se me ocurre ningún costo fijo, o sea, ningún costo de nuevo que no dependa del nivel de ventas. De hecho, ese gas y esa luz va a depender del nivel de ventas, ¿sí? Pero bueno, eso es la magia que tiene. Como habíamos dicho en el primer vivo, los fijos son nuestro objetivo, ¿sí? Nosotros agarramos el precio al que vendemos, le restamos los costos variables y tenemos lo que se llama la contribución marginal. Esto lo vamos a ver en otro vivo que va a ser de costos. Esa contribución marginal yo la sumo, hago sumitas y la comparo con los costos fijos. Cuando esas contribuciones marginales son superiores a los costos fijos, es que tenemos rentabilidad. Si son inferiores, no. Entonces, cuanto más chicos sean los costos fijos, más fácil va a ser superar eso incluso con pocas ventas. Y en este modelo de negocio que estamos pensando, son pocas las ventas. Vamos a vender, no sé, 10 tortas al mes, quizás. Después probablemente mejore, pero al principio va a ser muy poco. ¿Sí? Y es importante que los costos fijos sean pocos. Entonces, esto es vital. Después tenemos las fuentes de ingresos, que va a ser vender tortas. En este caso no tenemos vender cafés. ¿Por qué? Porque es raro vender café desde tu casa, digamos. Bueno, capaz que vivís en un pueblo o algo y puedes poner una suerte de kiosquito en la ventana, pero normalmente este negocio va a ser solamente vender tortas. Y no está mal. Simplemente es nuestro primer negocio. Entonces haces
digamos, recopilando, digamos, volviendo, sería, este es tu negocio inicial, que lo haces así medio casi de hobby. Una vez que tiene o sea, es conocido, tenés bastantes clientes y demás, bueno, pensás en poner un local a la calle que probablemente sea chiquitito y bueno, lo vas promocionando con ese Instagram y demás. Y después, bueno, ahí ya te pones un café más grande, que vaya más gente y realmente vas a tener tu objetivo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí ya tendríamos nuestros tres modelos de negocios que habíamos dicho. ¿Sí? Después, acá teníamos otra cosa que es el mínimo producto viable, que tiene bastante que ver con esta primera etapa, por eso es que no lo habíamos hablado, ¿sí? El mínimo producto viable o producto mínimo viable es un producto que no necesariamente es buenísimo, no tiene por qué estar pulidísimo, de hecho la idea es poder tener un producto que puedas vender, que nadie te venga a reclamar porque le vendiste, no sé, una torta toda deforme, ¿sí? O quizás deforme, pero no una torta horrible, no una torta incomible, ¿sí? Una torta que cumple, que es dietética y alguna que otra cosa más, pero no es la perfecta. Y está perfecto, vos empezás por lo que tenés y después vas viendo. Entonces, acá en el producto mínimo viable, una de las cosas más importantes es entender los objetivos que estamos buscando con este producto mínimo viable, como por ejemplo, empezar el emprendimiento, ¿sí? Eh, testear el gusto de la gente, o sea, sobre todo cuando es algo medio raro, primero uno tiene que ver si a la gente realmente le gusta esa cosa rara. Porque a veces uno piensa, esto es rarísimo, no tiene nada que ver con lo que hay y qué sé yo. Pero claro, no tiene nada que ver con lo que hay porque a nadie le gusta. ¿Sí? Eh, quizás alguien ya lo probó incluso y a nadie le gustó. Entonces es importante entender que este producto mínimo viable me va a permitir probar el mercado y de nuevo, o sea, ver, bueno, a cuánta gente se lo puedo vender, la gente se va a aprender, etcétera. Las características, de nuevo, las características pueden ser comible, dietético y precio razonable. Supongamos que habíamos pensado en, o sea, precio razonable a su vez es algo medio etéreo y justamente lo vas a probar con el producto mínimo viable, pero pero bueno, quizás no lo logres hacer súper barato o súper caro, como sea tu objetivo de cómo sea ese producto. Pero bueno, es un precio más o menos afable. La gente, de nuevo, no se ve eh, estafada porque no es comestible o porque no es dietético. Pero nada más, no es ni hermoso ni nada, porque bueno, quizás al principio no te sale y está bien, no pasa nada. Y el emprendimiento no va a ser peor por eso. Probablemente necesite que sea bonito o que sea barato o lo que sea para poder crecer, pero para poder existir, con eso es suficiente. ¿Sí? Y después, bueno, tenemos los inputs, que son básicamente las cosas que necesitamos para hacer el producto mínimo viable. ¿Sí? Las entradas sería en castellano, pero bueno, por eso lo pongo en inglés, porque no se entiende mucho, pero sería como las cosas que uno eh, invierte, por así decirlo, en ese producto viable, producto mínimo viable. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que vender café y ese fuera nuestro producto mínimo viable, bueno, el input sería un local, porque vos no podés venderlo de otra manera. O, no sé, venderlo en alguna feria, en algo así. Pero digamos, ya tu inversión sería muy alta. Entonces vos lo que tenés que pensar es que esa inversión sea lo más baja posible para poder probar el producto. ¿Sí? Bien, eso es bastante importante. Entonces, en este caso el input es un Instagram. O sea, el único esfuerzo, o sea, un Instagram y recetas o prueba y error, digamos, de las tortas. Pero ese fue tu único input. O sea, es lo único que invertiste. No tuviste que poner un local, no tuviste que hacer nada de todo eso. ¿Sí? Y bueno, y después tenemos la segunda parte que es las lecciones aprendidas. O sea, a partir de ese producto mínimo viable, uno va a aprender ciertas cosas. Yo pongo ahí 4 P's que se le dicen, que son las 4 P's del marketing, que es el precio, la promoción, el producto, la plaza y otros. O sea, el precio es ver si está bien el precio o hay que subirlo o hay que bajarlo o lo que sea. O sea, las lecciones aprendidas son, bueno, bajé el precio de esta torta
y se vendió 10 veces más. Bueno, entonces evidentemente estaba en sobreprecio. En esta etapa, en la etapa de construcción y en la etapa, digamos, de que todavía no vivo de eso, puedo hacer esos juegos, de decir, bueno, de repente lo subí un poco de precio o lo bajé un poco de precio y voy viendo cómo responde el mercado. La promoción es básicamente esto de la relación con los clientes que habíamos dicho, o sea, cómo llegar a la gente. ¿Funcionó Instagram o no funcionó Instagram? ¿Funcionó mejor la feria? ¿Funciona mejor tal barrio, tal otro? Por ejemplo, las ferias que son itinerantes están buenas para entender eso. O sea, no es lo mismo vender café de especialidad, qué sé yo, en Palermo que venderlo en Barracas. O sea, son, bueno, depende de la zona de Barracas, pero son mercados distintos, gente distinta que tiene gustos distintos y está acostumbrado a cosas distintas. Entonces está bueno entender eso. Que bueno, eso sería también la plaza, ¿no? O sea, poder entender el barrio tal. O sea, la plaza es el lugar donde yo lo vendo. El barrio tal es para tal producto, no está para tal producto. Y ojo, porque esto va por fuera de cualquier estereotipo. Por ejemplo, yo conozco un caso de una cafetería en Villa Celina, por ejemplo, que bueno, hizo muy conocida en redes y demás, que es un café de especialidad en medio de Villa Celina, que por si no lo conocen, es ahí cerca de Tapiales, una zona muy de talleres de ropa y demás. Mucha gente no esperaba que le fuera bien porque, bueno, es como un barrio que no tiene nada que ver con Palermo, por ejemplo, donde hay ese tipo de cosas, y sin embargo le fue muy bien porque justamente era distinto. Ahora, probablemente no pueda haber 5 de esos locales porque se funden, pero con uno, y uno que probó y se dio cuenta que podía hacerlo, funcionó. ¿Sí? Bueno, después tenemos el producto que medio que se explica por sí mismo, o sea, si la gente necesita que sea más chico, más grande, más vistoso, con mayor sabor, con menor sabor, vas probando a ver cuál es la reacción de la gente. Y bueno, después otros que pueden ser otros tipos de lecciones que hayas aprendido de, no sé, la que sea, desde regulaciones hasta cuestiones de cómo cocinar, puede ser el proceso, entender cómo manejar el proceso, cómo manejar las compras, hay un montón de cosas que, bueno, lo podemos ver más personalizadamente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí terminé la etapa de construir. Y después tenemos la tercera etapa, no se preocupen, no son 7 etapas, son 3 nada más, que es la de escalar, ¿sí? Es la de agarrar ese proyecto, que bueno, por el momento es un emprendimiento medio hobby, ¿sí? Eh, ya lo llevamos a algo que más o menos podemos vivir con eso, o sea, estamos ganando eh, lo mínimo que la gente necesita para vivir y empezamos a planificar la salida del trabajo y las estrategias de crecimiento, ¿sí? Que son las últimas 2 pasos de estos 7 pasos para emprender trabajando, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos las estrategias de crecimiento, que son el plan de ventas, o sea, cuánto necesitaríamos apuntar a vender para apuntalar este local, por ejemplo, esta cafetería. Entonces, no sé, capaz que estábamos vendiendo, por decir algo, 100 tortas al mes. Bueno, eso hicimos los cálculos y más o menos nos da una plata, no sé, 1 millón de pesos, supongamos. Eh, y, y bueno, podemos vivir ajustados, pero podemos vivir, ¿sí? Entonces decimos, bueno, el plan de ventas no va a ser vender 100 tortas porque, bueno, tu objetivo no es vender 100 tortas, es vender lo que sea. Y ahí vas a ir viendo con tus costos cuánto necesitas vender para tener, digamos, la ganancia que necesitas, ¿sí? Entonces ahí te le haces un plan de ventas de, no sé, vender 500 tortas y 1500 cafés, supongamos, no sé, por decirlo. Acá también tenemos las inversiones. Bueno, para transformarnos en eso que es como nuestro segundo negocio o nuestro tercer negocio, ¿qué plata tenemos que poner? Por ejemplo, si tenemos que pasar a tener un local presencial de tortas y demás. Bueno, necesito poner un local, acondicionarlo. Necesito, no sé, un horno profesional. Necesito un mostrador. Necesito mesas y sillas.
sean muchas, sean pocas, no importa, hacen un presupuesto, una planilla de Excel, y bueno, y van viendo cuál es la inversión que tienen que poner. Después, el marketing. Bueno, esto de, bueno, ¿cómo crecimos? Por ahora hicimos un buen Instagram, hicimos algo de publicidad, alguna movida, pero capaz que ahora necesitamos hacer otro marketing que sea, bueno, más fuerte, de, miren, estamos inaugurando este café y es un cafecito chiquitito, pero bueno, acciones de marketing, digamos, campañas, y demás, ¿sí? Aunque sea ir a repartir folletos, pero tienen que haber alguna estrategia de marketing para poder llegar a estas 500 tortas y 1500 cafés. Y después tenemos las obras y trámites, que sería, por un lado, el acondicionamiento, o, por ejemplo, en el caso de que nosotros estemos trabajando desde nuestra casa, poner que tengamos un taller de muebles, bueno, vas a tener que hacer una obra como para hacer un taller que no sea un taller clandestino y que más o menos sea algo cómodo y seguro, o bueno, en este café reformarlo. Y los trámites, o sea, probablemente tengas que hacer trámites de habilitación o ponerte en el monotributo o como responsable inscripto o hacer cursos de manipulación, por ejemplo, en el caso de los gastronómicos y todo ese tipo de cosas. Las tenés que anotar, ¿sí? Entonces, no sé, acondicionamiento del local, habilitación y habilitación de manipulación, por ejemplo. Bien, entonces ahí ya tenemos una estrategia de crecimiento. ¿Cómo podemos llevar nuestro emprendimiento que ya existe, que ya está funcionando más o menos? ¿Cómo lo podemos llevar a eso que estamos planteando para, bueno, poder vivir bien? Y esto lo estamos pensando antes de renunciar. Y justamente una vez que tenemos esto, podemos hacer nuestro plan de escape, ¿sí? Que es entender cómo podemos hacer para dejar nuestro trabajo. Entonces acá podemos poner cuáles son nuestros gastos mensuales, tenemos que tenerlos muy en claro. Entonces podemos decir, bueno, no sé, con 1.200.000 pesos estoy bien. Pensar tu colchón de ahorros, que más o menos tiene que ser de 3 a 6 meses sin ganar plata. O sea, pensar en, bueno, estos gastos mensuales de 1.200.000 pesos, multiplicarlo por 6 meses. Y esos son 7.200.000, ¿sí? Entonces ahí tenés que ir pensando en, bueno, antes de hacer este paso, tengo que ahorrar esta plata, no para invertirla en el negocio, o sea, además tengo que tener esa plata, sino para poder vivir yo, ¿sí? Eh, Nosotros habíamos dicho, esto disminuimos un poco el riesgo al decir, bueno, ya tengo un emprendimiento que vende tortas y me genera X plata por mes. Pero igualmente existe esa preocupación y ese colchón de ahorros que tenés que tener. Y tenés que también entender cuando se vienen los meses complicados de decir, bueno, ¿qué hago con esto? Eh, es bastante importante, ¿sí? Después puedes también incluso pensar un trabajo de transición. Es muy típico, por ejemplo, que alguien haga Uber mientras está haciendo su emprendimiento, por ejemplo, ahora. Entonces, no sé, Uber o Rappi o lo que sea, siempre y cuando obviamente no se superponga con tu horario de trabajo, pero algún trabajo que te permita tener un poquitito de ganancia, obviamente no vas a vivir de eso, eh, y bueno, y ver cómo puedes hacer. El nivel de ganancia mínimo, o sea, este es el nivel de ganancia que viene teniendo tu emprendimiento en esta etapa, en la etapa que vos decís, bueno, voy a escalar, no sé, nivel de ganancia mínimo, capaz que estoy ganando 500.000 pesos, por ejemplo, entonces decís, bueno, 500.000 pesos más un poco de Uber los domingos, los fines de semana a la noche, y bueno, más o menos llego al millón y pico. Bueno, y después hay otras cosas que son bastante importantes, como por ejemplo el apoyo emocional, si tenés un apoyo psicológico o si estás bien emocionalmente, es muy importante a la hora de lanzarse a emprender. Por eso esto no es una desesperación ni un salto al vacío, esto tiene que ser muy importante. Tenés que tener alguien que te contenga y que no te caigas, porque va a ser jodido, vas a poder quizá no vender nada o tenés un montón de dificultades, un montón de trámites y demás que se te vengan encima. Entonces, es decir, bueno, ¿quién va a ser mi apoyo emocional? Yo recomiendo que sea alguien profesional, pero bueno, es importante, ¿sí? Después tenés la rutina diaria y semanal de tareas, o sea, ir empezando a pensar en todas las tareas que vas a tener que hacer una vez que dejes tu trabajo.
y decir, bueno, ¿cuándo voy a poder hacer, no sé, la preparación de las tortas? ¿Cuándo voy a poder hacer eh, el seguimiento de la obra o hacer la obra vos mismo? Eh, Sobre todo esto, más que las cosas puntuales, es cómo va a ser tu vida una vez que dejes tu trabajo, ¿sí? Y bueno, esto se relaciona bastante con estos límites de descanso, decir, bueno, está bien, quizás un par de meses te banques trabajar todo el día sin ningún tipo de descanso. Ahora, en algún momento vos mismo tenés que pensar en cuál es tu límite, decir, bueno, está bien, quiero que los lunes poder cerrar como hacen los peluqueros y es mi día de dormir hasta cualquier hora. No sé, o sea, entender cuáles son esos límites de descanso. Sobre todo cuando uno no es alguien tan joven o no está tan bien de salud y demás, es súper importante que existan, porque uno tiene que entender que van a existir. Por más que digas, no, yo me la banco todo y bla, 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 es mentira cuando alguien te dice que no tiene ningún límite de descanso. O sea, o tiene un problema muy grave, digamos, eso es otra opción. Después están tus objetivos medibles, o sea, poder ir viendo, bueno, cuándo me está yendo bien, cuándo me está yendo mal. Esto también es muy importante para cuidarse psicológicamente, de decir, bueno, ok, no estoy vendiendo 1500 cafés, probablemente ustedes tengan que ponerse un objetivo de, bueno, el primer mes cuántos cafés voy a vender, el segundo mes cuántos voy a vender, el tercer mes cuántos voy a vender, para no desesperarse y decir, bueno, va creciendo de a poquitito y voy teniendo algo. Y después, por último, algo que, bueno, no lo pondría en esta planilla, pero son la lista de tareas personales post renuncia. O sea, típicamente, si vas a dejar de tener obra social, bueno, eh, hacerte todos los estudios que tengas que hacerte. Si tenés que hacer trámites de monotributo o ese tipo de cosas, bueno, cuáles son, cuánto tardan, cuándo los vas a poder hacer, para tratar de hacerlos en lo posible antes de renunciar o después de renunciar muy poco después, pero que no te sean eternos, porque a veces uno lo que pasa es que te ocupas demasiado de esas cosas que tenés que hacer, porque se te van ocurriendo en el camino y no puedes dedicarle el tiempo que querés dedicarle a tu emprendimiento. Pero bueno, ahí ya tenemos un plan de cómo pasar de una idea a un emprendimiento concreto trabajando. ¿Sí? Y como verán, no es nada imposible. Sin embargo, lo podemos ver tanto en nuestro curso, que lo tenemos por acá, nuestro curso Emprender desde cero, lo que nosotros hacemos es, tenemos 6 clases de 1 hora y media aproximadamente a las 8 de la noche, ¿sí? Como para que todo el mundo pueda estar presente, virtual, en el cual, bueno, vamos viendo eh, todos estos temas y otros más de cómo ir dándole forma a un emprendimiento. Por supuesto, no es completo, completo, completo. O sea, van a necesitar hacer algunas cosas por su cuenta, pero nosotros los vamos a ir guiando en todo este proceso. Hay trabajos prácticos entre clases que son todos referidos a tu emprendimiento. O sea, la idea es que vos puedas ir llenando todos algunos de estos puntos y otros tipos de herramientas que utilizamos para que vos tengas un plan de un emprendimiento eh, o de estos 3 emprendimientos, de estas 3 etapas, y bueno, y que puedas cumplir tu sueño de hacer tu propia empresa. ¿Sí? Por haber visto este vivo, ustedes tienen un 10% de descuento hasta mañana, poniendo el código PASOS, ¿sí? Que es el mismo que les había pedido para entregarles la planilla esta, que bueno, me pueden seguir pidiendo también. Y si no, bueno, me hablan y bueno, y vemos y lo pueden pagar. Sale 75.000 pesos, lo pueden pagar hasta en 3 cuotas sin interés o tienen un 15% de descuento pagando con transferencia bancaria, que se suma a ese 10% si lo compran hoy, ¿no? Y bueno, después tenemos la reunión de diagnóstico gratuita, que es 1 hora con nosotros, con quien la solicite, en donde podemos ver, por ejemplo, este tema. O sea, está hecho para emprendedores que hoy en día tienen algún problema o personas que quieren comenzar un emprendimiento. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por seguirnos. Recuerden que todos los domingos a las 12 del mediodía estamos haciendo vivos, explicando algún tema o con alguna guía de de algún tema de estos. ¿Sí? Bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo domingo.